con la fiesta que hoy celebramos del bautismo del Señor, estamos dando por clausurado el tiempo de Navidad. Este tiempo de Navidad donde hemos celebrado que el amor de Dios nos ha dado a su Hijo Jesús, y el mismo Dios se ha hecho hombre y ha nacido entre nosotros. Ha venido a nosotros no a dar una paseadita a la tierra, ha venido a salvarnos. Y el domingo pasado, que celebrábamos la fiesta de la Epifanía, la manifestación, eso quiere decir Epifanía, donde Jesús era presentado como Salvador de todas las gentes, luz y salvación. Hoy empezamos el tiempo ordinario que nos va a ir presentando la misión de Jesús, y empieza este tiempo ordinario con otra epifanía, con otra manifestación. La manifestación de Jesús como el Hijo predilecto del Padre. ¿Por qué? Porque viene en obediencia a realizar la misión, y a partir del bautismo del Señor, Él se va e inicia su ministerio y su predicación. Ahora veamos varias cositas. El Evangelio nos ha dicho que eran tiempos de expectativa, eran tiempos de espera. Los que tenían fe esperaban ansiosamente que el Mesías viniera. Y aparece Juan el Bautista, que es aquel que llamaba a la conversión y al cambio de vida. Y la gran mayoría del pueblo pensó que él era el Mesías que debía venir. Y nosotros sabemos bien que él es el encargado de preparar los caminos al Mesías, que es Cristo. Y como la gente pensaba que él era el Mesías, le preguntan, y él, muy honrado, que no saluda con sombrero ajeno, como saluda tanto político corrupto hoy, dice: yo no soy el Mesías, detrás de mí viene uno al que no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, nos ha dicho el Evangelio. Pero Juan, que llamaba a la conversión y al arrepentimiento, tenía un bautismo. Él bautizaba gente, y la gente que recibía el mensaje de Juan como signo de arrepentimiento y conversión,
se hacían bautizar por Juan, que era un bautismo de penitencia. No es el bautismo cristiano. El bautismo nuestro es de Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo en el Espíritu y con fuego que Jesús nos ha dado. Pero el bautismo de Juan era de penitencia. El que estaba arrepentido llegaba con Juan, le pedía el bautismo y lo bautizaba Juan. Miremos aquí una cosa. También Jesús, sin necesitar ser bautizado por Juan, se acerca a Juan y se hace bautizar. Juan no quería bautizarlo, pero él se hace bautizar y se pone en la fila de los pecadores sin ser pecador, para decirnos que es necesario hacer un camino de penitencia y de conversión. Levánteme la mano aquí el que esté limpio de pecado y que sea como la Inmaculada Concepción. Levánteme la mano alguno. Si hay alguno, yo quito a la Inmaculada de ahí y la pongo a usted, señora. No hay. Lo cierto es que todos nosotros necesitamos convertirnos. Jesús se pone en la fila de los pecadores. Pero miren lo que pasa acá. Esto es el centro de la palabra de Dios hoy. Al momento que Jesús se hace bautizar por Juan, pasaron algunas cosas. Acuérdense bien. ¿Qué fue la primera cosa que pasó? ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? El cielo. Se abrió el cielo para decirnos que en Cristo no está cerrado el cielo para nadie. El cielo se abre totalmente en Cristo y Él es el camino, la verdad y la vida que nos abre el reino de Dios. Se abre el cielo. Segunda cosa que pasó, ¿qué fue? Se abrió el cielo, ¿ahora qué viene? A ver, se oye una voz. ¿La voz de quién? ¿La voz mía? ¿La voz tuya? ¿Se oyó la voz de quién? Del Padre. Cristo es el Hijo. Se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, el predilecto, escúchenlo. Y la tercera cosa que es, aquí hay una mancuerdita de hermanos, miren, que al unísono responden los dos. A ver. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Bajó el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos ahí? La Santísima Trinidad, Cristo el Hijo, se oye la voz del Padre y baja el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo es el ungido. Cristo es el Mesías que viene a salvarnos. Entonces, miren, yo quiero insistir en dos pequeñas cositas más. Se abre el cielo, Cristo es quien nos abre a nosotros el reino de Dios. Y el reino de Dios es para todos, pero hemos de responder.
con la fe vivida, no con la fe de diablo. ¿Y cuál es la fe de diablo? De aquel que dice que cree, pero sus actos no son de fe. De aquel que dice que cree en Dios, pero niega a Dios con su falta de amor. Niega a Dios con sus injusticias. Niega a Dios con la dureza de corazón. Niega a Dios con la corrupción. Eran tiempos difíciles para el pueblo. Estaban en expectación y Herodes era un tirano, un corrupto. Entonces el mensaje es que hemos de hacer resistencia al mal. Hace poco aquí en el parque había una gran bulla de unos predicadores. Hay que pedir por las autoridades, pero no pensemos que toda autoridad viene de Dios. Cuando hay corrupción y hay chanchullo, no debemos ser tan simples. Había gran corrupción y tiranía. Entonces el mensaje era provocar a vivir la justicia y la rectitud. Entonces miren, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Si es el Hijo amado, el predilecto, Dios se complace en su Hijo y lo manifiesta como el Salvador. Dios se complace, ¿por qué? Porque este Hijo es muy amado, este Hijo confía en Él y este Hijo es dócil y hace la voluntad de Dios. Cristo en la cruz al final, antes de expirar, dirá: todo está cumplido. Y Cristo es obediente, confía. Nosotros somos bautizados, ¿no es cierto? Pero el bautismo nuestro, que no es el bautismo de Juan, también Dios dice sobre nosotros que somos hijos y que Dios se complace, porque el primer fruto de nuestro bautismo es ser hijos de Dios, por el agua y el Espíritu. Por eso hemos dado la aspersión de agua bendita al comienzo. Pero, oigan bien esto, el bautismo nos hace cristianos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que el bautismo nos hace cristianos? No oigo nada. ¿Estamos de acuerdo? El bautismo nos hace cristianos, pero no todos los bautizados son cristianos. ¿Por qué? Porque cuando no vivimos el bautismo, no somos cristianos. Bautizado será el político corrupto, pero no es cristiano. Bautizado será el matón, pero no es cristiano. Bautizado es el mentiroso y duro de corazón, pero no vive según la fe. Entonces el bautismo es para vivirlo. Y es ahí cuando vivimos el bautismo, en medio de nuestras luchas y dificultades que todos tenemos, donde vamos confiando en Dios, sabiendo que en Dios todo lo podemos y que la esperanza que tenemos en Él, como se dice en este año jubilar, no defrauda y Dios es fiel. Pero cuando uno quiere ser fiel a Dios, viene la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me reconforta. Pero es que hay actitud de lucha. Pero cuando uno no lucha nada, ya se tira al comodismo de la fe y no se mueve con nada.
se tira a mantener las posturas rígidas y no da lugar al diálogo y no hay conversión. Entonces el ser bautizado nos va abriendo siempre al plan de Dios. Y el plan de Dios es el reino para nosotros, porque en Jesús se abren las puertas del cielo. La confianza que hemos de tener. Óiganme, le voy a preguntar aquí a unas hermanas religiosas. ¿Ustedes tienen tentaciones o no las tienen? Sí, hay. Decirlo fuerte, que te oiga. Sí, hay tentación. Sí, hay tentaciones. ¿Quién no tiene de ustedes? Vieran las que tengo yo, más gruesas que las de ustedes. Pero el Señor es nuestra fuerza. Y por eso aprendemos a ser dóciles y a ser obedientes a Dios. Entonces, confiemos en el Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y somos entonces la casa viva de Dios, el templo vivo de Dios. Y donde está Dios, ¿qué hay? ¿Santidad o maldad? Santidad. Santidad. Y hemos de vivir por eso santamente. Que esta fiesta del bautismo del Señor nos recuerde que somos puestos en el mundo como luz para iluminar con la santidad de Dios, como luz para actuar con justicia, como luz para transformar esta sociedad donde hay mucho pecado, mucha injusticia y mucha corrupción. Y en nuestra lucha viene el Espíritu Santo con nosotros. Que Dios nos ayude a vivir como bautizados hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, habitación del Espíritu Santo y hermanos de Cristo. Por nuestro bautismo somos de las 4 H's sin falta de ortografía. ¿Oyeron? Somos de las 4 H's. A ver, ¿cuáles son las 4 H's? Primero, que somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Segundo, herederos ¿de qué? Herederos del cielo. Tercero, habitación ¿de qué? ¿Habitación del diablo? No, habitación del Espíritu Santo y hermanos de Jesucristo. Ese es nuestro bautismo, que no es el bautismo de Juan. El bautismo nuestro es, como Juan dijo, Él les va a bautizar en el agua y en el Espíritu Santo.